بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. El Corán es copiado de la Biblia. Eh, en verdad, este concepto erróneo no tiene el mismo grado de ser sí o un concepto erróneo que sí se puede, en que está basado, digamos, en algo real, en que tiene un poco eh, o sea, de veracidad. No, sino en verdad un- no vale la pena ser un concepto, o sea, no vale la pena, no merece, no merece la verdad, porque no tiene lógica, no tiene lógica que el Corán sea una copia de la Biblia, ¿no? O copiado de la Biblia, porque estamos hablando de que la Biblia nunca, o sea, no fue traducida al árabe. En primer lugar, la Biblia no fue revelada en árabe, no fue revelada en árabe, ¿no? Sabemos que fue revelada en arameo, después fue traducida al griego, ¿no? De ahí al latín, etcétera, etcétera. Entonces, el lugar donde nació, creció, donde aprendió el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, estaba muy lejos de una zona donde había eh, lenguas que no eran árabes, ¿no? Y también donde había una religión, digamos, cristiana o judía, o ambas. Recordemos, y eso es para responder, en verdad, o para dar una respuesta a este concepto erróneo, eh, banal, si se puede decir, eh, o sea, o sea, sin, sin que no tiene lógica, ¿no? Que no tiene lógica, es que, como decía, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Y como sabemos todos, ¿no? Y para dar una respuesta a eso, nació en la Meca, que habla árabe, gente árabe. La religión era la idolatría, era el politeísmo. Nada de un libro sagrado que fue revelado ahí, de la Torá, del Evangelio, ¿no? Ni siquiera una lengua, ¿no? Había una lengua eh, extranjera ahí, no, era el árabe, ¿no? Había varios pueblos y todos esos pueblos hablaban el árabe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creció ahí, aprendió el árabe hasta los 40 años. ¿Cuándo se hizo profeta? A los 40 años, a los 40 años. Él no sabía antes de los 40 años, no sabía nada del Islam. Sí, estaba buscando a Dios, estaba reflexionando en la creación de Allah, subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pero después de los 40 directamente empezó a recibir el Corán en árabe. Y en las primeras aleas que él recibió,
de Dios a través del ángel Gabriel. Una de ellas después fue una ley que le ordenaba transmitir el mensaje a la gente. Y ya había personas que aceptaron el Islam, a las que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les compartía, les enseñaba cada alaya del Corán que él recibía desde los primeros días y desde las primeras alayas que fueron reveladas a él. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es que esperó hasta que recibió el Corán por completo, que fue revelado durante 23 años. Durante 23 años. Ahí terminó la revelación del Corán. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no esperó, ¿no? Hasta que fue revelado, o hasta que fuera revelado todo el Corán por completo, y recién empezó a compartir el Corán con la gente, las enseñanzas del Corán, el Islam con la gente, no, sino desde el primer día, ¿no? Desde el primer día. Y hasta como sabemos, ¿no? La oración, el zakat, el ayuno, el hajj, de las cuales habla el Corán. O sea, no fueron, estas órdenes fueron reveladas durante la profecía, no en el inicio de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no en el inicio del Islam, sino es después del inicio, ¿no? Después del inicio, o sea, eh, tiempo después. Es que el Islam era algo nuevo ahí, era algo nuevo, ¿no? Era algo nuevo. Entonces, no puede ser que el Corán no puede ser una copia, ¿no? O copiado de la Biblia. No puede ser. Bien. Además, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era analfabeta. Y esto todo, o sea, toda la gente lo sabía. La historia lo dice, toda la gente lo sabe hasta sus enemigos, ¿no? Sus enemigos, ¿qué le decían? No, no le decían, este, eh, o sea, no le decían, por ejemplo, o sea, lo que ellos le decían era mentiroso, era mago, poseído, ¿no? Eh, entonces, si, si él hacía eso, ¿no? Copiaba de la Biblia, ellos lo insultaban, ¿no? Ellos tomaban eso, como eh, y empezaban a insultarlo, ¿no? Eh, o sea, pero nunca, o sea, eso nunca pasó, nunca pasó. Además, el Corán, como ya hemos visto eso en otras charlas anteriores, el Corán que cada alea que recibía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la compartía con sus compañeros, que ellos mismos la memorizaban. No era común escribir todo lo que la gente decía, no era común copiar, tomar apuntes, no tomar nota. No, no había ni siquiera los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, si no, la gente trataba de recordar. Entonces, es por esa razón, ¿no? Es una de las razones. El Corán fue revelado durante 23 años. Un libro, ¿no? Que sí, o sea, casi todos, para no decir todos, casi todos podían memorizarlo por completo durante 23 años, ¿no? Y aún así, había compañeros del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que escribían, escribían el Corán, que escribían el Corán. Entonces, eso también eso también afirma que el Corán no puede ser copiado de la Biblia.
¿Por qué entonces la gente dice, o hay gente eh, que dice que el Corán es copiado de la Biblia? Porque de repente, solo por la similitud que hay entre el Corán y la Biblia, ¿no? O sea, que habla del paraíso, del infierno, habla del profeta Moisés, del profeta Abraham, ¿no? Del profeta Noé, etcétera, etcétera. Y eso no quiere decir que puede ser copiado de la Biblia, no, es porque provienen del mismo Dios. Es porque, y eso siempre lo decimos, el Islam es la religión que transmitieron, que predicaron todos los profetas y mensajeros, todos. Entonces, ¿acaso Dios, si Dios es uno, puede mandar varias religiones, diferentes religiones? No. ¿Mandar la misma religión? Sí, con diferentes profetas y mensajeros en diferentes tiempos. Eso sí, ¿no? Pero mandar, o sea, este, si Dios es uno, si el objetivo es adorar a Dios, entonces sería la manera, ¿no? O el mensaje o la enseñanza sería casi la misma. Puede ser la forma de cómo decirlo, o el idioma, o puede ser diferente, ¿no? Debido a las diferencias que hay, ¿no? Eh, del idioma, de la gente, del tiempo, de las condiciones, etcétera. Pero el mensaje es el mismo. Por eso, todos los profetas y mensajeros predicaron el monoteísmo, ¿no? Por eso la religión del Islam está basada en el monoteísmo. Está basada en el monoteísmo. Bien. Además, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, durante el Islam, él no vivía con la gente del libro, con gente cristiana o judía, sino hasta que llegó a Medina. Hasta que llegó a Medina. Y llegando a Medina ya recibió, eh, o sea, una casi más o menos el 40% más o menos del Corán, de las leyes del Corán, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede, eh, o sea, además, si en Medina intentara hacerlo, pues la gente se daría cuenta, ¿no? La judía que vivía en Medina. Eh, Waraqa ibn Nawfal, que tenía un poco de conocimiento sobre el- la- las religiones anteriores, y él le decía a Jadilla, ¿no? O le decía, sí, a Jadilla cuando Jadilla mandó, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuvo en la cueva de Hira, y le vino el ángel Gabriel y lo abrazó fuerte, ¿no? Y le decía, lee, 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 no, no sé leer, no sé leer, le respondía. Y al final, bueno, lee en el nombre de tu Señor, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, le reveló las primeras leyes del Corán. Después el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volvió a su casa, o sea, con mucho miedo y sudando, ¿no? Temblando, etcétera. Y Jadilla, que Allah esté complacido con ella, trató de calmarlo, etcétera, y fue a llamar a Warqa bin Nawfal, que ella sabía que tenía conocimiento de la religión, ¿no? De la religión cristiana, ¿no? Y también judía. Entonces, Warqa bin Nawfal le dijo que es el mismo, ¿no? Ángel al que le venía al que venía o el que venía al profeta Moisés, ¿no? Entonces, o es la misma palabra que recibía o que l- fue revelada al profeta Moisés. Entonces, Warqa bin Nawfal, él tenía conocimiento, pero no tenía la Biblia en árabe, porque la Biblia, ¿cuándo fue traducida al árabe?
muchos años después, en el siglo 9 o 10 años después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y como les decía en la charla de cómo saber que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era sí de verdad un profeta, cómo saber que el Corán es palabra de Allah, etcétera, etcétera, eso sí lo pueden ver en la plataforma de la página de la academia. Nunca una mentira dura mucho, nunca una mentira dura mucho, ¿no? Por Dios, alguien podría entregarse, dar su vida, ¿no? Entregarse por una mentira o por algo del cual no está seguro o por algo, eh, el que no había profundizado en su corazón. La gente, hermanos y hermanas, o sea, han luchado, han dado todo, han dejado sus casas, han perdido sus bienes, ¿no? Y todo eso, o sea, creemos que puede ser por algo del cual tienen duda, ¿no? O no están seguros, o no, este, imposible, hermanos, hermanos, imposible. La gente sí fue castigada, fue torturada, fue, o sea, desplazada. Imagínense, tuvieron que emigrar, ¿no? Había mujeres que se separaron que los separaron por la fuerza de sus esposos y viceversa, de sus hijos y viceversa. Y todo eso por algo que no, no es que porque sintieron y llegaron a la conclusión de que eso es de Dios, de que eso es de Dios y que ese mensaje que eh, compartía y transmitía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mensaje que vale la pena, que vale la pena este, hacer por él un sacrificio, un gran sacrificio, ¿no? Entonces, una mentira nunca dura. Y eso no solo pasó, y eso no pasó durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni siquiera después de su muerte. Sí, puede haber por acá, por allá, uno que sí deja el Islam, eso sí, tiene sus motivos, ¿no? Pero estamos hablando de, en general, y también sobre algunos casos o ejemplos, ¿no? Que hasta el día de hoy, siempre como digo, ustedes son un argumento de todo esto, ¿no? Ustedes, porque eligieron el Islam, porque tienen interés en el Islam, porque están aquí, es porque ustedes eh, son un argumento de esto. Bien, continuemos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces no tenía los medios y las herramientas para tener acceso a, a la Biblia, por ejemplo, en su idioma en aquel entonces, en arameo o en griego. No tenía, ¿no? No era analfabeta, él no sabía leer ni escribir. Eso, pues, lo sabe todo el mundo, lo sabía todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, era imposible que él copiara el, el Corán, ¿no? De la Biblia. Era imposible. Eh, Además, en el Corán encontramos, como encontramos similitudes, encontramos diferencias, diferencias, ¿no? ¿Acaso, acaso en el Corán no dice que Jesús, que la pasea con él, no fue matado, no fue crucificado? ¿No? ¿Acaso en el Corán no dice, mm, no habla de, por ejemplo, de los milagros científicos? ¿Cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de milagros científicos que no están en la Biblia, ¿no? Pero sí que están en el Corán, y que la ciencia moderna
lo había confirmado, lo había confirmado. Entonces, esto nos ayuda a concluir de que el Corán no puede ser una copia de la Biblia, no puede ser, no puede ser copiado de la Biblia por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solamente necesitamos reflexionar un poco, ¿no? Tener, ya tener varias lecturas del Corán, ¿no? Y, este, ¿acaso el rezo? De dónde lo trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rezar eh, hacer 5 rezos al día, ¿no? Cada rezo con 2, 3 o 4 rakas, ¿no? Cada rezo no empieza con el Fatiha, no, empieza con otra sura, al-Ruku, sujud, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala, Sami Allahu liman hamida, etcétera. Ni siquiera ahora los cristianos rezan como nosotros, ¿no? El ayuno, ¿lo hacen como nosotros? ¿No? O solo ayunan, se abstienen de la carne del pollo, ¿no? ¿Acaso no es así el ayuno? Entonces, de los cristianos, zakat, ¿acaso nosotros el zakat la pagamos a la mezquita? No. Tú como musulmán puedes buscar cualquier musulmán necesitado y le entregas zakat si tú tienes zakat, ¿no? El hajj, ¿acaso el hajj lo hacen los cristianos? ¿Lo hacen los judíos? No lo hacen. Entonces estamos hablando de los pilares del Islam, los pilares que todos los musulmanes deben hacer, ¿no? Todos los musulmanes deben hacer. Entonces, miren, desde los pilares del Islam no hay ninguna eh, similitud. Sí, en algunos textos hay que el profeta Jesús, que la pasó con él, o sea, oraba, se postraba, ¿no? Etcétera. Pero el zakat, el ayuno, hajj, ¿no? Y también la práctica de los cristianos. Los cristianos no practican nada, ¿no? No practican nada de esto. En conclusión, entonces, hermanos y hermanas, que eh, el Corán es una palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en árabe clásico, ¿no? Y miren, bueno, no sé, solamente eso lo pueden sentir y darse cuenta de ello los, los que nacieron o los que tienen el árabe o uno de los dialectos árabes como lengua materna o personas que tienen un nivel superior de idioma árabe. Pueden darse cuenta y pueden saborear, ¿no? Darse cuenta de la diferencia que hay entre el Corán en árabe y la Biblia en árabe. La Biblia en árabe no tiene sabor, no tiene ningún sabor, no tiene ningún, este, la verdad, esta es la verdad. O sea, con mucho respeto a la creencia de los demás o el libro que siguen, pero no tiene sabor, no tiene sabor como un texto, ¿no? Eh, y en comparación con el Corán el Corán es vida, el Corán tiene vida, ¿no? El Corán eh, llega, subhanallah, es dulce el idioma del Corán, el estilo del Corán, ¿no? Por eso uno de los grandes argumentos de la autenticidad del Corán es la retórica, ¿no? La retórica es el arte
de expresar algo, ¿no? Con deleite, ¿no? O sea, subhanallah. Y esto no puede ser sino palabra de Dios. Eso, bueno, eso sí ya lo vimos anteriormente, que ni siquiera los árabes de aquel entonces que tenían un nivel superior de idioma árabe no podían redactar ni siquiera una aleya del Corán, ¿no? O traer una aleya similar a la del Corán, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, cómo puede ser el Corán copia de la Biblia? Imposible. Hasta, subhanallah, yo lo he sentido. Alhamdulillah, eh, eh, o sea, estudié el español, la lengua, la literatura, la gramática, y hasta cuando leo la Biblia, pues es en un español muy bajo, muy bajo. Subhanallah, no siento ¿no? Eh, pero cuando leo, por ejemplo, así algún artículo en español, sí, o sea, me disfruto, disfruto. Es un ejemplo, una, digamos, un cuento, una obra literaria. Hay una gran diferencia, una gran diferencia, ¿no? Y esto porque la Biblia en español es una traducción y siempre la traducción siempre pierde muchas cosas, ¿no? Barakallahu fikum, hermanos y hermanas.